noches. Por favor, tomen asiento. Desde el principio de los días de la iglesia, habían largas discusiones en cuanto a cómo tenemos que adorar o cuál era la mejor forma de adorar. Entonces, no podemos sorprendernos que en Corintios haya discusiones o controversias sobre ese mismo asunto. ¿Cuál? ¿Cómo tenían que adorar? ¿Cuál era la forma adecuada para adorar a Dios? Los corintios debatían sin cesar si era importante que las mujeres usaran velo en la iglesia, la conducta correcta de recibir la Santa Cena y los dones espirituales. Pablo se dio cuenta de la necesidad y tocó primeramente el tema del velo. Sin embargo, ese síntoma mostraba el verdadero problema que había. ¿Cuál? La rebelión de algunas mujeres contra la autoridad de su esposo. La fe cristiana trajo libertad y esperanza a las mujeres y a los niños. En Gálatas 3:8 nos dice o nos enseña que toda persona, sin distinción de raza o de sexo, era igual delante de Dios y que todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús. Esa verdad le llegó a las mujeres de Corinto. La iglesia era la única que recibía a todas las personas sin tener en cuenta su nacionalidad, su posición social, su sexo o su economía. Todos eran uno en Cristo y es lo que tiene que ser. Era de esperarse que muchos de los que disfrutaban la libertad religiosa o la libertad en Cristo hicieran o abusaran de esa libertad y dieran mal testimonio. Algunas mujeres de Corintios ya saben que eran libres, porque eran libres en Cristo Jesús. Su libertad, ellas la querían poner o decirla a cuatro vientos. Y ellas decían, no es necesario ponernos el velo en la cabeza para entrar a la iglesia. Las mujeres se colocaban un manto en la cabeza como símbolo de sumisión y de pureza. Eso era algo atrevido o algo con blasfemia cuando una mujer se entraba a la iglesia y hablaba en público sin tener el velo. Era como un atrevimiento. En base a este mensaje que vamos a estudiar esta noche, han habido muchos debates y muchas discusiones por el problema legalismo de que enfrentamos hoy. Pero Pablo no estaba escribiendo este pasaje para que nosotros tuviéramos dificultades o polémicas sobre el legalismo. Pero muchas personas han puesto este pasaje como cuestión de legalismo. Es que usted tiene que vestir así, no se tiene que vestir así, tiene que venir a la iglesia con el manto en la cabeza, otros dicen que no. Ha sido una cuestión muy difícil y desde el tiempo de Corintio había esa dificultad. Hoy también lo hay. Muchos no han podido comprender, otros dicen no, es que tiene que seguir, otros decimos que estamos en la libertad de Cristo, que no es por lo que vengamos o con cómo nos vestimos al templo, es nuestra ¿qué? Actitud, es nuestra devoción a Dios. Pero ellos estaban peleando. Las mujeres de Corinto decían, ya somos libres en Cristo Jesús, ya nuestra esclavitud, ya estamos libres, y el hombre
Recuerden que las mujeres en esa época eran consideradas como una sirvienta, una propiedad más del hombre. Entonces dicen, no, ya nosotros ya somos libres. Pero ellas no sabían cómo adorar en el templo. Decían, no, tenemos que mostrar nuestra libertad, entonces no vamos con el velo en el templo. Y Pablo dice, miren cómo tienen que adorar. Miren, usted tiene que saberlo muy bien en la cabeza. No es ponerse las cosas por ponérselas o hacerlas. Hay que ir en el significado. Muchas mujeres pronto se ponían el velo, pero no sabían y no tenían sumisión a la autoridad que les representaba el velo. Hoy muchas mujeres vienen a la iglesia, pero no tienen la sumisión primero a su cabeza, que es Cristo, y Dios puso como cabeza también al hombre. Y muchos hombres vienen acá y no saben que son cabezas de la mujer, pero aún más tienen que ser cabeza, tienen que estar sujeto a la cabeza que es Cristo. Sí, muchos hombres piensan, ay, ¿para qué oro? No es importante, usted es la cabeza, es el primero que tiene que orar. Pero muchos no ven eso. La primera que ora, ¿quién es? La mujer. Y acá está diciendo algo así, Pablo, ¿cómo debemos orar? Y ese es el título de esta noche, el estudio. Y espero que ustedes y yo podamos entender muy bien ese pasaje, que ha sido muy cuestionado y ha sido muy discutido. Hay dos puntos de vista: el legalismo y los que son no legales, y los que viven para Cristo. Y recuerden que los que vivimos para Cristo, todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios. Muchos legalistas se visten para aparentar. Es diferente. Y acá dice, nosotros no somos así. Entonces, ¿cómo debemos adorar? Los invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 16. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amorcito, ¿me colaboras? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Gracias, amorcito.
en el versículo 1 al 16, vemos que el matrimonio cristiano, la esposa debe estar sujeta a la autoridad del Señor que ha delegado en el esposo. Ojo, es importante que eso lo vemos en Efesios 5, 21 al 24. En el matrimonio cristiano, la esposa está sujeta a la autoridad del Señor que ha delegado en el esposo. La autoridad que el esposo tiene sobre la esposa, ¿quién se la dio? Jesucristo, el Señor, ¿cierto? Entonces la mujer tiene que saber muy bien que la autoridad, que le dio la autoridad al esposo sobre ella, ¿quién es? Jesucristo. Para responder la naturaleza del problema aquí, nos remontamos al tiempo de Pablo y a veces nos cuesta mucho entender porque el velo hoy en día es un ¿qué? Al horno. En la cabeza es un adorno, no un sinónimo o no un símbolo de ¿qué? Sumisión. Recuerden que en esa época el colocarse el velo en la cabeza era ¿qué? Símbolo de ¿qué? Sumisión y de pureza. En el contexto aquel, la mujer casada llevaba el velo encima de la cabeza como su sumisión. ¿A quién? A Dios y a su esposo. Pero cuando llegó el Evangelio, la liberó de ese estado de esclavitud. ¿Cuál? De que ya son libres. Porque las mujeres eran consideradas una propiedad de su esposo, tanto los hijos como los esclavos. Y aquí el Evangelio le dice, ustedes son libres. Las corintias comprendieron esa verdad y se sentían libres en todo sentido, pero ellas querían eliminar el símbolo de la esclavitud. ¿Cuál era el símbolo de la esclavitud? El velo. Así que decían, uy, nosotros somos libres, entonces vamos a desechar el velo, no nos lo vamos a poner. Pero cuando hacían eso, estaban haciendo o estaban mostrando una rebelión a la autoridad de ¿quién? Del esposo. Porque ella estaban diciendo, ya no necesitamos el velo, pero también era quitarle la autoridad a su esposo. No, se estaban rebelando contra el esposo. Y muchos dicen, o muchas mujeres dicen, es que Pablo era machista, pero recuerden que no. En el orden divino, dice Pablo, en el orden divino o en el principio de liderazgo en la vida cristiana, que está en el versículo 3 del 3 al 7, hay 3 razones muy importantes por la cual Pablo dice, no abandonen el uso del velo. Primero, la primera, ¿cuál es? El orden de Dios que puso en la iglesia. La primera es la causa divina o el orden divino, la autoridad o la cadena de mando que ha establecido en el universo. ¿Quién estableció esa cadena de mando o esa orden divino? Dios. Y recordemos quiénes acá dicen el orden divino es Dios, Cristo, el varón y la mujer. Ese es el orden divino. Pero ¿cómo? ¿Por qué es así? No me pregunten. Dios lo puso. Es como decir hoy, ¿y por qué el capitán tiene más rango que el teniente? Porque así lo hicieron. Porque a veces podía ser teniente y pues capitán. El capitán podía ser un teniente. Pero ellos formaron ese rango. Así Dios formó ese rango. Cada uno debe estar sujeto a la autoridad superior. Está diciendo Pablo. Primero Dios, Cristo, el varón y la mujer. Cuando el hombre habla con Dios o de parte de Dios, lo hace como sujeto directamente a Él y a la persona de Jesucristo. Entonces yo estoy hablando de parte de Dios, estoy sujeto a Jesucristo y a Dios. ¿Sí? Por eso el hombre, dice Pablo, por eso el hombre no es adecuado que él use el velo. Porque si él usa el velo en la cabeza, está deshonrando ¿qué? La autoridad de Jesucristo. Muy fácil. Por el contrario, la mujer tenía que usar velo, que estaba simbolizando que ella estaba sujeta a la autoridad divina y que también a la vez a su esposo.
El velo notaba lealtad y sumisión al cónyuge a través de su esposo, a través de, estaba diciendo el velo que estaba notando lealtad y sumisión a Dios a través de su esposo. Sí, si ellas no podían pensar o ser honrosa, a ser sumisas con su esposo, ¿a quién están rechazando? ¿A la autoridad de quién? De Dios. Sí, es fácil, pero Dios es machista. No, es un orden que Él puso. Hay un orden definido. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Padre Celestial, Dios, la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de quién? Del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. El plan de Dios es que el hogar, tanto en el hogar como en la iglesia, el liderazgo sea ejercido ¿por quién? Por el hombre. Ah, pero mi esposo no ejerce ese liderazgo. Si su esposo no es cristiano, ore para que tenga un encuentro con Cristo. ¿Sí me van a entender? Si no es cristiano. Si su esposo es cristiano, ¿usted qué tiene que hacer? Orar para que el Espíritu Santo redarguya a ese hombre y tome el lugar espiritual. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Quién es el que tiene que proveer la necesidad espiritual de su hogar? ¿Quién? El hombre. ¿Quién tiene que primero ayunar y orar por su familia? ¿La mujer o el hombre? Listo. Si usted no es cristiano, no tuvo un encuentro con Cristo, es válido, dicen los estudiosos, que usted deseche esa autoridad o esa responsabilidad. Pero si usted es un hijo temeroso de Dios y no está ejerciendo esa función 100%, ¿quiere que le diga a ustedes, a los hombres? Usted es un hipócrita ante Dios. Porque usted, Dios le demanda ejercer esa autoridad. ¿Y por qué no lo está haciendo? ¿Qué le está impidiendo? ¿En qué lo está acusando el diablo para que usted no ejerce esa autoridad? Pare de contar. Pero las mujeres, es muy fácil, dicen los estudiantes, por eso es que la mujer es muy fácil que llegue al evangelio. ¿Pero por qué? Porque ella no es la cabeza espiritual en el hogar. ¿Sí? La cabeza espiritual en el hogar, ¿quién es? El hombre. Y como hombre, ¿quién es el que tiene que convocar a la familia al devocional? El hombre se tiene que preocupar. Ay, mire que mi esposa está así, mire cómo contesta. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Quejarse? Orar, ayunar. Pero el hombre, como no hay cabeza, pues empieza a pelear. Y la mujer, como no está ejerciendo su función, pues se pega a él. Eso es así más o menos lo que está pasando. Y dice, Dios ha establecido el orden de autoridad, tanto en la iglesia, que está en 1 Corintios capítulo 11, y Timoteo capítulo 2, como en el hogar, Efesios 5, 28. Fácil. Si su esposo no está ejerciendo, tengo un interrogante. ¿Y cuál es el interrogante? Tengo que orar para que mi esposa se convierta. Porque ningún cristiano, hijo de Dios, temeroso de Dios, evade esa responsabilidad. ¿Sí me van a entender? Pare de contar. Y muchas mujeres le están quitando esa responsabilidad. ¿A quién? Al hombre. Vamos a hacer devocionar. Ay, vamos a la iglesia. Haga eso. Ore. Ore, mujer. No haga la función de quién. Del Espíritu Santo. Usted, mujer, ve que su esposo no está haciendo eso. ¿Qué tiene que hacer? Doblar la Biblia, orar, ayunar, para que sea el Espíritu Santo redarguyendo a quién. Al varón, para que él tome ¿qué? El lugar. Si no lo ha hecho,
Fácil. La creación, en el versículo 7 al 12, la creación lo asegura. El orden de Dios se basaba en el hecho de que el hombre fue creado primero y después que fue creado la mujer por cuestión del hombre. En ver, una vez más, la prioridad no implica ser inferior. La prioridad no implica ser inferior. Sí, la prioridad, ¿cuál fue? El hombre. Pero no quiere decir que la mujer sea que inferior al hombre. Ambos son iguales ante Cristo. Que uno tiene responsabilidad más que el otro. Que el otro tiene un rango más que el otro, lo dicen. Pero no es porque la mujer sea inferior que el hombre o el hombre sea mayor que la mujer. No. Pablo mostró muy claramente eso en el versículo 11 y 12, que la creación de Dios hay un compañerismo y que también un señorío. El hombre y la mujer son uno espiritualmente. Eso lo vemos en Gálatas 3:8. El hombre y la mujer son uno solos, uno espiritualmente. Además la mujer pudo haber venido del hombre en el principio, pero actualmente el hombre viene ¿en quién? De la mujer. El hombre y la mujer se penetran o se unen mutuamente y se necesitan uno al otro. Es fácil. Acá no hay nada de liberación, nada de machismo, no. Como el hombre necesita a la mujer también necesita ¿qué? Al hombre. ¿El hombre necesita a la mujer espiritualmente? Sí. La mujer ¿qué es del hombre? La ayuda idónea. ¿El hombre es la ayuda idónea de la mujer? No. Ojo. El hombre no es ayuda idónea. La mujer la ayuda idónea del hombre. Y muchos no han podido comprender eso. Que se complementan juntos, sí. Que mutuamente se complementan, sí. Y pues acá el 16, del 13 al 16, muestra las características físicas. También diciendo el orden de Dios. A menudo muchos dicen, Pablo puso a la mujer como ser inferior al hombre. No, ni la Biblia lo dice. No hay eso. Hay un orden estipulado por Dios. Si ustedes miran en la Biblia, ¿quiénes han tenido la autoridad espiritual? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Listo. Y las mujeres son las que la ayudan. ¿Sí? Ya sabiendo eso, aquí muchos estudiosos dicen que de estas mujeres, al quitarse el velo, están siendo rebeldes con la autoridad de Dios y que están luchando con el liderazgo espiritual. Recordemos que en Corintios había unos templos que eran guiados por sacerdotisas, con sacerdotas, mujeres, y esas mujeres eran ¿qué? Muchos dicen que eran prostitutas, que en esa época se hacía eso. Hoy en día muchos dicen lo que pasa espiritualmente, cuando la mujer toma la autoridad espiritual en un lugar, ¿está qué? Prostituyendo el evangelio, lo está corrompiendo. Igual que le estaba pasando en esa época, pero en esa época así era literalmente. Ojo, que no quiere decir que la mujer no pueda ejercer cualquier actividad espiritual. Sí la puede ejercer, mientras que tenga una autoridad de un hombre por encima de ella, que esté un hombre supervisándola a ella. Era lo que le estaba diciendo, pero los corintios estaban violando este importante principio. ¿Cuál? La mujer estaba en competencia contra el hombre, buscando liderazgo. Tenían la cabeza descubierta, diciendo, ya somos libres en Cristo Jesús. Sí, pero hoy en día ustedes van a decir, pero a nosotros no nos afecta, porque nosotros no usamos velo. O es señal de como una decoración, como algo más no tenemos ese significado que es sumisión.
Pero Pablo da varias razones para que las mujeres en la iglesia no se quiten el velo en esa época. Honran a Dios, que es la cabeza de Dios, la cabeza de la iglesia. También que era respetar el orden que Dios había puesto. Pero acá muchos dicen, ¿cómo se aplica a nosotros esta cuestión de usar el velo o llevar el cabello largo? Recuerden que muchas iglesias dicen que hay mujeres que no pueden cortar el cabello. Sí, que es en contra. Y uno va a decir, hoy en día, nuestra cultura, ¿qué tenemos que hacer? Pablo tenía muy claro que en Corintios habían contienda en cualquier momento, que ellos buscaban cualquier cosa para salirse fuera del orden de Dios y buscar contienda. Pero el velo cubría la parte de la cabeza diciendo que, simbolizando que, sumisión. El objeto principal era mostrar la sumisión de la mujer al esposo. Eso era el velo. Este es el asunto de mayor importancia que enfatiza Pablo. La clave es, ¿estamos reconociendo la autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros? No es de usar el velo o usarlo. Hoy en día muchos han puesto, es que usted no puede tener el cabello corto, mujeres, porque está deshonrando a Dios. Tiene que venir con un velo puesto. Hombre, usted no puede tener el cabello largo porque va en contra de la creación de Dios. Hay muchos que empiezan así. No hagamos esa contienda, porque hoy eso es ¿qué es? Legalismo. Hoy en día muchos se mueven en ese legalismo. Es que en el antiguo era la cultura. Pero Pablo está poniendo algo muy importante y hace énfasis que tanto la mujer como el hombre tiene que reconocerle la autoridad puesta sobre él que Dios ha puesto. Ya. Usted puede venir con ese reconocimiento a la casa de Dios. Puede venir con esa diciendo, sí, como esa decían, no, nosotros no podemos el velo porque es cuestión de esclavitud o de ser inferiores. Ya somos libres en Cristo Jesús. No pensemos en eso. A nosotros no nos oferta eso, ¿cierto? Pero a nosotros nos oferta nuestra actitud de corazón. Ustedes, hombres, reconocen la autoridad espiritual que está sobre ustedes. Sí, ¿cuál? ¿Cuál es la autoridad? Cristo, ¿cierto? Si usted la reconoce, tiene que hacer caso a esa autoridad. ¿Cómo hacer caso? Vivir. Estar pendiente en la parte ¿qué? Espiritual. Usted es el que primero da ejemplo de vivir para Cristo en su hogar. Usted es el primero que cuando peca pide perdón a los suyos, aunque no lo vean, que usted contestó mal a su esposa porque hubo una diferencia y su hijo se dio cuenta. Hombre, ¿cuál es su actitud? Pedirle perdón primero a Dios, después a su esposa y después a sus hijos por el mal testimonio. Eso es la autoridad espiritual, pero muchos no lo hacen. Porque mi machismo no es de machismo, es de autoridad. Si usted reconoce la autoridad que Dios puso, hay que ejercerla y estar bajo sumisión. Ya la hizo, ¿cierto? Hombre, ya reconocieron eso. Ah, listo. Reconozca la autoridad, como esas mujeres. Ahora, mujeres, reconozcan la ¿qué? Autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes, sobre el hombre. Ya, pero mi esposo no es hijo de Dios. Pues ore para que tenga un encuentro con Cristo y sujétase a Él en lo que va, lo que le conviene, en lo que Él dice la palabra de Dios, en lo que va en contra de la palabra de Dios. Usted no se tiene que sujetar. Ya, ¿sí estamos? Ahora, si su esposo es la cabeza, vive para Cristo y dice que ama a Cristo con todo su corazón, y usted ve que no está haciendo testimonio, ¿qué tiene que hacer? ¿Darle cantaleta?
No. ¿Qué tiene que hacer? Orar, para que su esposo tome la autoridad espiritual. Orar, y que sea el Espíritu Santo, ¿qué? Redarguyéndolo. Créame, yo he visto muchas cosas y me quedo callado y pues me clamo al Señor Espíritu Santo, redargúyalo, inquiétalo, y yo he visto, porque no soy yo, es el Espíritu Santo. Y es fácil, sujeten a la autoridad que Dios ha establecido. Aquí es muy importante, porque usted y yo no podemos ser sumisos a las autoridades que Dios ha puesto sobre encima de nosotros cuando no tenemos una relación con Cristo. Pare de contar. A usted le va a quedar difícil sujetarse a ese líder espiritual, a esa persona, a ese policía, a ese vigilante, a su esposo o a su jefe, mientras usted no se sujeta a Dios. Mientras que, es que ese jefe, y empieza a criticar, y los cristianos cuando dicen eso, yo digo, por favor, Señor, ábrale, y que Él primero se sujeta a ti. Porque aquel hijo de Dios que se sujeta a Dios, sabe sujetarse a todas las autoridades y no va en contra de ellas. Hace lo mismo. Usted manda, bueno, listo. Usted tiene responsabilidad, tiene un cargo, listo. Yo me sujeto y hago lo que usted me está mandando. Porque es entre usted y quién, y Dios. Pero muchos chocan. Porque se están levantando, están diciendo, yo me quito el pelo, yo voy así, como esas mujeres. Si usted sabe que Dios tiene autoridades o rangos, ¿quién es? Dios, Cristo, el hombre, ¿cierto? Que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Los hombres tenemos que dar cuenta a quién, a Cristo, por lo que hacemos. Los pastores también. Usted sujétese, haga caso. Porque entre el hombre y Cristo, si va en contra de Dios, no haga caso, pare de contar, no vaya a la iglesia, no ore, oye, eso ya no haga caso, mire, primero mi relación con Dios, papito, ¿sí me van a entender? Ahora, hombres, ¿dónde están ustedes como autoridad espiritual en su hogar? Y esa autoridad espiritual, ¿sabe qué? No se gana diciendo yo soy la cabeza de la casa, yo soy la autoridad. Eso no se gana así. Se gana ¿cómo? Orando, ayunando, en intimidad. Eso se gana así. Ahora, mujeres, ¿ustedes cómo están? ¿Se están sujetando a la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes? Eso es, mírame, para hombre y para mujer. Sí. Sí, porque, hombres, piensen, porque mi esposa no se sujeta a mí, porque la palabra lo dice. Muchos eso la saben muy bien. Ahora, miren su testimonio y ya tiene la respuesta, porque no se sujeta. ¿Sí me van a entender? Yo quiero que mi esposa se sujeta a mí, pero primero me tengo que sujetar 100% ¿a quién? A Cristo. Si no me sujeto a Él, Dios me demanda, porque eso es ante Dios, no ante los hombres. Usted puede decir, yo me sujeto, mire, métame cuento. Y yo digo, sí, listo, pero Dios le va a demandar a usted, hombre, como cabeza, sobre sus hijos y sobre su esposa. Y muchos hogares se están destruyendo espiritualmente porque el cabezón del esposo no hace caso. ¿Y qué tiene que hacer caso? A la cabeza que es Jesucristo. ¿Qué dice? Yo soy la vid, ustedes son el pámpano. Fuera de mí, nada puede hacer. Nosotros hemos trabajado en hombres. ¿Lo están haciendo? Es entre ustedes y Dios. Porque Dios le va a demandarle a ustedes, hombres, a ustedes, mujeres, de mirar si estamos siendo sujetos a la autoridad que Dios puso. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos.